El presidente Donald Trump acaba de autorizar básicamente redadas migratorias, o sea, deportar personas, sacándolas de las escuelas, iglesias y hospitales. Nos concierne a nosotros aquí la parte de iglesias, así que vamos a ver bíblicamente si esto está bien o si está mal, que saquen a una persona básicamente para deportarla por estar ilegal en un país dentro de la iglesia. Me gustaría, antes de empezar, que dejes tu comentario, tu opinión, sin yo influenciarte, y vamos a debatir en los comentarios. Bueno, Romanos 13 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, fuerte este primer punto de Romanos 13. Principalmente esta parte que dice: si hacéis lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Está hablando de la ley, no de la justicia, de los servidores, de los gobernadores. Vámonos a lo básico y vamos a tratar de sacar el corazón y los sentimientos de por medio. Imagínate el panorama expulsando a una persona de la iglesia porque está en un país de manera ilegal. Sé que se puede ver feo, de hecho es un momento doloroso. Me imagino sobre todo si hay familiares que sí son residentes y otros que no son residentes. Imagínate que, no sé, que tú tienes un hermano, un primo, un pariente y están en la iglesia, están congregándose y de repente pues viene la policía a buscar a ese pariente tuyo porque está ilegal en ese país. Pues es un momento difícil, es un momento que obviamente pues interrumpe el proceso de adoración a Dios o de enseñanza, y es ahí donde vamos a ver cómo sería de cierta forma las formas correctas de hacerlo, según mi opinión. Pero bíblicamente estamos viendo que está correcto realmente que saquen a las personas, no solamente de la escuela y de los hospitales, sino también de las iglesias. Todo está en la forma, y de eso vamos a hablar al final. Pero bíblicamente es correcto, porque al final de todo, estar ilegal en un país es pecado. Y hay muchos cristianos que han tomado decisiones deliberadas, y yo conozco algunos que, sabiendo que es pecado, aún así lo han hecho. Se van ilegales para ciertos países, incluyendo Estados Unidos. Todo el pecado trae una consecuencia. Hay veces que el Señor es tan misericordioso y tan bueno que a veces la consecuencia no llega, o llega tan leve, gracias a su gracia y su misericordia, sobre todo su misericordia, que llega tan leve que realmente no la sentimos, esa corrección o esa retribución de nuestro pecado, esa consecuencia. Pero ahora que la ley está básicamente haciendo su trabajo, es complejo, pero es justo. Es justo que una persona que está en un país ilegalmente sea llevada a su país de origen. Y esta no es quizá la opinión más popular, pero es lo correcto, es la ley. Vamos a ver si Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Miren qué interesante esto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, los gobernadores son básicamente, le sirven a Dios de cierta forma para aplicar la ley, para castigo a los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Obviamente, un malhechor, cuando vemos la palabra malhechores, pensamos en un ladrón, en un bandido, en un asesino. Pero malhechor significa que hace el mal, perdón. O sea, un malhechor puede ser desde el que se roba algo hasta el que entra ilegalmente a un país burlando a las autoridades. Eso también es un malhechor. Lo que pasa es que la palabra está estigmatizada. Punto 15, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No, ahí es donde está la cuestión, ahí es donde está ese punto agridulce. Es como que no quieres estar en esa posición de que te saquen de una iglesia por estar ilegal, pues no entres ilegal a un país. O sea, al final, la cuestión es que están forzando el gobierno a tomar decisiones que tienen que tomar por una acción mal hecha. No sé si me están entendiendo. O sea, de cierta forma, el mismo cristiano que ha decidido burlar la ley, estamos hablando específicamente del aspecto migratorio, de entrar ilegal a los países. El mismo cristiano que se ha puesto en esa posición, valga la redundancia, se ha puesto en él mismo por decisión propia en esa posición. Entonces, la ley no está para burlarse, la ley está para cumplirse. Y con respaldo bíblico, es pecado hacer lo que va en contra de la ley, incluyendo entrar a un país ilegalmente y permanecer ilegalmente. Al final dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es decir, la libertad que tú tienes en Cristo no es pretexto para tú hacer lo malo. Y recuerda que lo que es malo y lo que es bueno se define en base a la ley. Bíblicamente nosotros tenemos mandamientos que el Señor nos ha dado para entender la diferencia entre el bien y el mal, para poder vernos a nosotros mismos en el espejo de la ley y verificar que también estamos caminando conforme al estatuto que Dios ha prescrito para cada uno de nosotros vivir. Cuando lo vemos y vemos que dice no mentirás, pues sabremos nosotros si hemos mentido o no, y por lo tanto sabremos si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Es tan sencillo como eso. Pues también hay una ley terrenal, la cual, como estamos viendo aquí, dice que se debe respetar. En resumen y en conclusión, es correcto y es lamentable, porque no deja de ser lamentable, pero es correcto que deporten a las personas. Ahora bien, mi opinión es que esto debería hacerse básicamente con tacto, con cuidado, porque si bien es cierto que muchas personas malintencionadas, cuando digo malintencionadas me refiero a personas que intencionalmente no solamente son inmigrantes, sino que tienen intención de hacer mal, de causar mal a la sociedad, pues van a buscar estos sitios como refugio. Y es ahí donde es necesario que se tomen este tipo de medidas. Porque, por ejemplo, vamos ahora sí a ver el comentario que dejó Somos Pueblo Media, que dice: el gobierno liderado por Trump autorizó este martes la realización de redadas migratorias en lugares anteriormente considerados protegidos. ¿Ven ahí dónde está la cosa? Como escuelas, iglesias y hospitales. Esta decisión, comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés DHS, elimina una directriz implementada durante la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades a evitar operativos en estos espacios o en sus alrededores. Según un portavoz del DHS, la medida busca empoderar, o sea, darle más poder a los agentes de migración para cumplir con las leyes y proceder con la detención de personas señaladas como criminales extranjeros. Aquí está haciendo algo muy específico. No es solamente cualquier inmigrante, sino criminales extranjeros. O sea, personas buscadas por la ley. El comunicado también sostiene, sin presentar evidencias concretas, que algunos individuos buscados por las autoridades utilizan escuelas e iglesias como refugios para evitar ser capturados. Entonces, aquí es donde vemos ya el kit del asunto, que se vuelve un arma de doble filo. Entonces, la ley tiene que aplicarse. Y es lamentable. Y este es una noticia que yo sé que a muchos le va a disgustar. Algunos cristianos tendrán inclusive pensamientos contrarios a lo que yo estoy comunicando aquí. Pero yo lo que estoy comunicando es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tenemos que honrar y respetar las autoridades. Y por ende, respetar la ley. Porque la ley, de cierta forma, también viene a ser servidora de Dios para el orden. Entonces, quiero saber tu opinión, si estás de acuerdo conmigo y si estás de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y si eres cristiano, deberías estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y si no, déjame saber por qué y cuál es tu punto de vista. Te dejo con este último versículo que dice: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, una cosa no te impide la otra. Tú puedes perfectamente adorar a Dios en tu país. Es como que mucha gente seguramente se va a agarrar de eso. No, pero mi iglesia está aquí en Estados Unidos y ¿cómo va a ser que me van a deportar? Por favor. En primer lugar, nunca debimos hacer lo malo. Todas las cosas, todas las consecuencias negativas nos las buscamos nosotros mismos. Así que es por eso que hay que tomar mucho cuidado a tomar decisiones tan drásticas como moverse, por ejemplo, de un país a otro ilegalmente. Porque esto puede traer repercusiones negativas, entre otras, incluyendo esta. Es como que te estás poniendo tú mismo en la posición
difícil. Si hacemos las cosas como Dios nos manda, no vamos a hacer este tipo de cosas y por ende no debes, como dice la escritura en Romanos 13, no deberías tener miedo de la ley, porque se supone que tú andas por lo correcto. Pero si no andas por lo correcto, entonces tienes que temerle a la ley. Mi solidaridad, ¿cómo es? Me solidarizo con aquellos que están en esta posición, que sobre todo que no son malhechores, o bueno, delincuentes, vamos a decir, y que están en iglesias extranjeras y que están ilegales y que entraron ilegales aún a sabiendas. Pues me solidarizo con ustedes y espero que todo se pueda resolver de la mejor manera posible, porque sé que esto también quizás lo van a ver gente que está en esa situación. Y no es simplemente como una crítica indolente hacia ustedes, sino más bien un recordatorio, señores. Al final, la Biblia es una espada de doble filo. Hay que tomar lo que Dios nos dice en serio, para que no acarreemos consecuencias después, como estas. Espero que todo salga de la mejor manera posible. Espero que estas personas sean agraciadas en el trato. Que cuando vayan, por ejemplo, a hacer este tipo de redadas, pues no irrumpan, vamos a decir, disruptivamente en los lugares, sino que haya cierto tipo de protocolo que respete la santidad de la iglesia. O sea, la santidad del momento, la solemnidad del momento. Y, por ejemplo, que lo esperen a la salida, ¿no? O que esperen a que culmine el servicio. Y ya, cuando culmine el servicio, pues se habla con los líderes del lugar y se ubica a la persona. Decentemente, ¿no? Bajo los derechos humanos como corresponde. Ahora, lo que sí fuera preocupante es que comiencen directamente a entrar autoridades de repente en las iglesias, de golpe, interrumpiendo el servicio y desconcentrando todo y quitando la atención de Jesús. Eso sí sería peligroso. Es un caso complicado. Te leo en los comentarios.